Gracias por estar aquí y déjenme decirles, si ustedes captan esto, lo que estudiaremos, esto será revolucionario para ustedes. Es que estas cosas son fundamentales para comprender los caminos del Señor. Yo estoy tan emocionado por esto y vamos a cubrir mucho territorio y por tanto todos tienen bastantes dedos para ponerlos dentro de sus Biblias y buscar pasajes porque les voy a indicar ciertas cosas hoy porque tengo muchas escrituras. Tengo por lo menos 25 escrituras, pero no vamos a buscarlas todas, pero vamos a considerar algunas de ellas, la mitad más o menos. Y déjenme decirles porque me gusta que busquen en sus Biblias estas escrituras y de paso vamos a Génesis capítulo 1, porque vamos a comenzar con el principio para que podamos comprender cómo comenzó todo esto. La razón que me gusta que busquen las escrituras en su Biblia es porque están encontrando en sus propias Biblias lo que Dios dijo. Es que una cosa es que alguien diga pasajes y en esta ocasión voy a decir varios pasajes, pero hay ciertos pasajes que yo quiero que ustedes encuentren, que busquen en sus Biblias, porque quiero que lo vean con sus propios ojos y sepan que es cosa seria de Dios, que es la verdad. Así es que quiero hablar con ustedes. Y esta es la primera lección de la serie titulada Los Caminos de Dios. Ya hemos estudiado la introducción. Esta es la primera lección. El título de esta lección es Soberanía de Dios, Autoridad del Hombre y Legitimidad de Satanás. Alguien dirá, bueno, ¿cómo escribo tanto? Bueno, eso es lo que se titula. En Génesis capítulo 1, Soberanía de Dios, Autoridad del Hombre y Legitimidad de Satanás. Génesis número 1, vamos a comenzar en el primer versículo y dice así: en el principio Dios. Y podíamos detenernos aquí y hablar por mucho tiempo, pero no lo haremos. En el principio Dios. ¿Quién comenzó todo este asunto? Dios lo comenzó. Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, déjenme indicar algo interesante de Dios. La palabra Dios aquí es la palabra Elohim. Elohim. El final de esa palabra, im, es un término, un final plural. Es como, por ejemplo, en el inglés, la palabra que usamos en vez de querubín es cherub. Y el plural de esa palabra no es cherubs, es cherubín. Cherub y luego im al final. Lo hace plural, cherubín. Lo mismo la palabra en inglés para serafín es seraph. Ahora, no estamos seguros qué apariencia tienen, pero la Biblia habla de seraph y luego también habla de serafín, serafín y serafín. En ese cántico santo, 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 algunos de ustedes no sabían que esas partes de las palabras im significan plural. Y aquí en las primeras palabras, en la parte de la escritura usa el final plural de esta palabra relacionado con Dios y dice: en el principio creó Elohim, Dios, y algunos tratarán de traducirlo a dioses. Pero a luz de la palabra, la cual dice: oh Israel, nuestro Dios uno es. Hay Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero Dios es uno. Por eso aquí se traduce en uno. Y sabemos que es uno, pero aquí la palabra Elohim nos damos cuenta que tiene más de una persona desde el principio de la Biblia. Ahora, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primero quiero hablar de la soberanía de Dios. Y es la parte más sencilla de todo lo que vamos a estudiar, porque no hay mucho argumento, por la razón de que Dios está en control de todo. ¿Sabías eso? Lo podemos ver aquí en el principio. Creó Dios, no tú, no yo, ninguna otra persona que consideres tú, que sea alguna autoridad sobre la tierra, ningún presidente, ciertamente no ningún rey. Bueno, es que en el principio creó Dios. Dios está encargado. Él creó todo este asunto. Déjenme decirles algunas escrituras para que comprendan que Dios retiene toda, o más bien toda autoridad y control sobre la tierra. Salmo 24, 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Le pertenece a Dios. Esta tierra le pertenece al Señor. Job 41, 11 dice: ¿quién me ha dado a mí primero? Dios hablando aquí, para que yo restituya. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dijo Dios. Salmo 135, verso 6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace.
en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y luego en Isaías 44, versos 24 y 25 dice: Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, y que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. No importa qué tan sabio se pone alguien aquí en la tierra, les diré algo: yo sigo siendo Dios y estoy mucho más sobre de ellos. La Biblia dice en Corintios que lo más sabio del hombre es necedad ante Dios. Ahora en Isaías 45, versos 5 y 6 dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Hay que establecer esto de una vez por todas. Hay un Dios y Él está encargado de todo, de todo. Cuando la gente dice, bueno, Dios tiene todo bajo su control, a fin de cuentas, sí es exactamente la verdad. Déjenme decirles algo que dijo Dios desde el principio hasta finales de la Biblia. Así serán las cosas. Y muchas cosas del libro de Apocalipsis todavía faltan que se cumplan, y yo les garantizo que todo se cumplirá. ¿Sabían esto? Jesucristo dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Así es que puedes contar con esto. Podemos orar y hacer ciertas cosas, y aún cosas malas que causan que sucedan eventos en la tierra más rápido. Sí, así es. Pero a finales de todo es según la voluntad de Dios y va a resultar conforme a su voluntad. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Bueno, ahora déjenme demostrarles algo desde el principio. Cuando Dios creó todo en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego Dios comenzó a hacerle ciertas cosas a la tierra, porque la tierra no se veía muy bien. Pero ya, para cuando Dios acabó de hacer dichas cosas en la tierra se miraba bien, ¿no es así? Había hierba verde y árboles frutales, habían criaturas acuáticas en los mares. Es que Dios la había preparado mejor para la venida del hombre. Al hombre le gustan los animales, así es que Dios hizo animales e hizo cosas para comer, buenas cosas para comer. Dios aún plantó un jardín en un lugar llamado Edén. Y Dios colocó al hombre y a la mujer, y todo esto era perfecto. Dios hace buenas cosas, ¿no es así? Dios hace cosas perfectas, y todo lo que hizo Dios trajo vida, no muerte. No había enfermedad, no había crimen, no había tristeza, no había ninguna clase de problemas sobre la tierra cuando Dios creó todo. Y así es que Dios lo hizo originalmente perfecto. En segundo lugar, Dios tiene control sobre de todo. Y tercero, déjenme demostrarle cómo Dios creó esto. Dios creó las cosas ejercitando su poder creativo por medio de palabras. Déjenme mostrarles esto. Primero, es muy fácil de comprenderlo. Verso 3 dice: y dijo Dios, sea la luz. Noten que no fue a la tienda y compró un bombillo o un foco. Noten cómo creó Dios la luz. Lo pronunció con su palabra, con su boca. Noten la fuerza que salió de dentro de Dios, que salió de su boca, y cuando salió de su boca hizo que las cosas sucedieran en la atmósfera. Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué? Y fue la luz. En el hebreo se dice más de esta manera: luego dijo Dios, luz sea, y luz fue. Es sencillamente así. Pero noten cómo sucedió con el poder de la palabra de Dios. Saliendo de su corazón, saliendo de su boca, causó que las cosas cambiaran así. Ahora, noten verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. En otras palabras, ahora hay una división entre las aguas, sobre la tierra y las aguas, y sobre los cielos y la tierra. Ahora, pues, está esta gran cima, en vez de ser más bien una inundación cubierta con agua. Verso 9 dice: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar,
y descúbrase lo seco. Y fue así. Noten el poder. No está yendo sobre la tierra con su mano y haciendo cosas todavía. Está trabajando con palabras. Dios declara palabras y las cosas suceden. Así es. Nuestro Dios es poderoso. Así es de poderoso. Él no hace esfuerzo para que las cosas como el universo venga a existencia. Nada de eso. Él solamente declara palabras. Noten desde el capítulo 1 de Génesis cómo Dios ejercita su poder creativo con palabras. Ahora vamos al verso 26, porque hay un cambio aquí que sucede en el verso 26 del capítulo 1. Noten esto. Verso 26. Entonces dijo Dios. Así es que declaró de nuevo, pero esta vez, en vez de decir sea el hombre, noten lo que dice aquí. Dice, hagamos, en plural. ¿No es así? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree el hombre en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora detengámonos aquí porque quiero indicarles varias cosas. Primeramente, Dios había creado los animales en ambos lugares, en el agua y sobre la tierra. Pero ahora acá en el verso 26, Dios comienza a hablarse a sí mismo con otras personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué significa esto? Que se pareciera a nosotros. Y sigue diciendo conforme a nuestra semejanza. Bueno, estas han de ser dos cosas distintas, ¿no es así? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mírenlo de nuevo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No solamente se van a ver como nosotros, sino que van a ser como nosotros. Ahora, eso no significa que Dios estaba haciendo otro Dios. No, Dios está haciendo al hombre, seres humanos. Pero noten cómo hace al hombre y dice, quiero que el hombre se mire como yo y quiero que el hombre sea como yo. Ahora, eso no quiere decir que ahora el hombre es divino, bueno, significando Dios. No, el hombre no es Dios, el hombre es hombre, sino que el hombre se parece a Dios. Y en muchas maneras, el hombre es como Dios. Ahora estamos hablando sobre los animales. Ahora, algunas personas aquí llevarían esto a lo extremo y comenzarían a decir, ven, nosotros somos dioses, y por tanto, algún día yo voy a conseguir mi propio planeta. Cuando me promuevan, yo voy a conseguir mi propio planeta y tú tu planeta, y planeta aquí, planeta allá, y ahí vamos. Y así comenzamos a hablar y hay personas que dicen cosas que no están en la Biblia y comienzas a edificar doctrinas sobre de estas cosas. Y esto no es lo que dice aquí. Ahora, yo no quiero reducir lo que la Biblia dice, pero tampoco quiero llevarlo más allá de lo que la Biblia dice. Lo único que sabemos, según la Biblia, hasta este punto, es que Dios dijo, quiero que sean a mi imagen y según nuestra semejanza. En otras palabras, quiero que sean como yo, y déjame decirte por qué. ¿Sabes por qué te gusta juntarte con personas que son como tú? Porque son divertidos. Son divertidos, te gusta juntarte con aquellas personas que son como tú, que gozan de las cosas que tú gozas. Es divertido confraternizar con ellos y esto se hace evidente en el resto de la Biblia. Es un punto obvio por lo cual Dios creó la humanidad. Él quería confraternidad. Ahora, no lleves eso al extremo y digas, que Dios se sentía solo y que tenía esta necesidad en él. No, así es que no tomes cosas que la Biblia no dijo, ni trates de hacer de ella una historia que se mire diferente. Lo que sí sabemos es que Dios tenía un amor en su corazón y creó una raza llamada la raza humana. Y Dios amaba esa raza humana y creó esa raza a su imagen, que se viera como Él. Y no sabemos, porque todos nos vemos diferentes, no todos nos podemos parecer a Dios, no es así. Por tanto, no sabemos exactamente cómo se ve Dios, pero esto sabemos, que en la forma en que somos nosotros, ha de parecerse a la forma que Él tiene, aunque Dios es omnipresente porque está en todo lugar. Alguien dirá, pues, ¿cómo es eso? Bueno, yo no sé.
pero esto sí sé, que esta escritura es la verdad. Y de alguna manera o de algún modo, pero claro, como así como Jesucristo cuando tomó la forma de hombre, se parecía con nosotros porque Él era hombre. La gente no lo miraba y decía, ¡ah! ¿Qué es eso? Era un ser humano, ¿que no? Así es que se parecía con nosotros. Sin embargo, déjenme solamente indicarles que desde el principio Él quería que estuviésemos cerca de Él y que fuésemos como Él, mucho más que como los animales. Y cuando la gente te quiere convencer, oh, bueno, somos todos animales, es que solo nos toca estar allá en la parte arriba de la comida o en el proceso de la evolución, es que no solamente estamos allí, o cosas pueden suceder, pero todos sabemos que eso es pura mentira, porque Dios nos creó según su imagen y conforme a su semejanza, porque quería con nosotros esa conexión. Y vamos a ver eso conforme seguimos estudiando, que Dios quiere esa conexión, quiere confraternizar con nosotros. Ahora, pero noten esto, aquí hay algo muy interesante que quiero que noten. Vamos al verso 26. Ahora, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Noten esto. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, déjenme decirles de esa palabra señoree. Señoree en el hebreo es la palabra ratá y significa dominar, reinar, dirigir, liderar, controlar, subyugar o manejar o gobernar un establecimiento o un agente o algún gobierno, considerable o fuerte autoridad. Esa palabra se usa varias veces en el Antiguo Testamento, pero casi siempre se usa relacionada con la autoridad del hombre. No tanto concerniente a la autoridad de Dios. Dios está en otro nivel. Dios es Dios soberano. Esta palabra es una palabra que se usa con seres humanos, o con pocas excepciones, una excepción siendo con profecías mesiánicas cuando está hablando de Jesucristo y diciendo que Él tendrá dominio, señorío, y usa esta palabra cuando habla de Jesucristo teniendo señorío. Bueno, Jesucristo es un ser humano, se convirtió en un ser humano y lo que podemos determinar es que esta palabra señorío es que no se usa comúnmente con el dominio de Dios, pero se usa primordialmente con la autoridad de seres humanos. Pero noten que sí significa una autoridad dominante, una especie de reinar sobre. Es lo que la palabra significa. Dios desea que aquí, después de que los animales marinos, de los animales de la tierra fueron creados, y en el siguiente orden dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Ahora déjenme preguntarles algo. ¿Ustedes creen que cuando Dios dijo que el hombre tome señorío, ustedes creen que lo hizo con seriedad? Dios creó a Adán y Eva y luego dijo, dejadlos que tomen señorío, que tuvieran dominio, que ellos tomasen el dominio sobre. Ahora, vamos al Salmo 8, porque el salmista nota esto y da un poco más de detalles sobre de esto. ¿Ustedes se acuerdan de este salmo? Salmo 8. Salmo de David dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahora, verso 3, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo de sus pies. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Digan eso conmigo. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Creen ustedes eso? ¿Quién hizo eso? Dios hizo eso, ¿no es así? ¿Ustedes piensan que Dios puede ver el futuro? Claro que sí. Sí puede, y hay partes de esto que es muy difícil discernir. Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, si tú dices que no podíamos manejar esto?
¿Por qué se lo entregaste a personas que la iban a regar? ¿No es una pregunta obvia? ¿Por qué? ¿Por qué si podías ver que había el potencial? Estoy hablando de ti como tú de padre y madre del chamaco o del joven ese que no maneja como debería de manejar. ¿Por qué les permitiste ir a la escuela de manejo? Aún ir a sacar su licencia, su breveta, lo hubieras agarrado del cuello y hubiera dicho, no, no firmo nada, no firmo nada, no. Pero ¿sabes qué? Les amas y les quieres dar buen consejo, decirles, deben de ser cautelosos. No sean como los otros jóvenes allá en el camino, y todos saben que los jóvenes están mucho más propensos a tener un accidente que conductores con más madurez. Pues porque los padres lo permiten sabiendo, porque los aman y quieren que tengan buenas cosas, quieren que tengan la experiencia y la libertad de manejar, de conducir ese auto. Y Dios es igual, quería que tuviésemos la oportunidad de hacerlo bien. Él nos ama y por tanto dice aquí, le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo eso, y así mismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así es que noten aquí que en verdad Dios le dio al hombre mucha autoridad. Y déjenme decirles lo que muchos cristianos no hacen. Ellos no permiten a Dios que haga eso. Aunque Dios ya lo hizo, ellos no permiten que Dios les dé a los seres humanos señorío. Y ahora, si tu doctrina no permite que Dios dé ese señorío, comenzando con Adán y Eva, señorío sobre la tierra, entonces tú vas a tener un problema de este punto en adelante en las Escrituras, porque tú estás haciendo la función que todo lo que sucede de ese punto en adelante es Dios intentándolo que suceda. Y no es así. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta que Dios ha estado fuera de mucho, que hubo un punto en el tiempo, en el libro de Génesis. No hemos progresado mucho en el libro de Génesis. Hubo un punto en el tiempo donde la Biblia dice que no hay justo ni que ninguno es justo en la faz de la tierra. Por eso las cosas se pusieron tan malas que había solamente uno que halló gracia delante de los ojos de Dios, y ese fue Noé. Y Dios lo toleró y le toleró. Y hacían el mal y rechazaban a Dios, hicieron todo lo que pudieron para estar fuera de los planes de Dios y de sus caminos. Y se llegó solamente a uno. La palabra de Dios dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios comenzó a trabajar con Noé y le dijo, Noé, los voy a deshacer. Noé, tú eres el único que me escuchas. Tú eres el único con quien puedo tratar. Has hallado gracia ante mis ojos. Y Noé comenzó a reedificar y comenzó a predicar que venía un diluvio y nadie le creía y todo llegó solamente a un hombre. ¿Piensan que Dios estaba encargado? ¿Piensan que ese era el plan de Dios? ¿Que todos se alejaran de Él e hicieran maldades y pecado? No, piensan que era la mejor obra de Dios que todos hicieran maldades y que Dios los destruyera a todos con un diluvio. ¿Piensan que Dios gozó de eso? No. Pero les digo aquí que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree, que ellos comiencen a ejercitar dominio sobre de esta tierra, y que tomen el cargo, el liderazgo, Dios lo hizo con seriedad, y Dios no es uno que da y después dice, ¿yo dije eso? No, no es lo que yo quise decir. No es como nosotros. Número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahora déjenme decirles lo que sucede acá. Dios creó a Adán y a Eva y Dios dijo que tengan señorío sobre la tierra. Ahora, ¿es Dios soberano? Sí, ya lo hemos establecido que es soberano. Es muy fácil establecerlo por medio de la Biblia. Está por toda la Biblia. Dios está con el control, pero ¿le dio señorío al hombre sobre la tierra? Sí, se lo dio. Y ahora, Dios les da dominio y todo está corriendo bien hasta el capítulo 3 de Génesis, cuando la Biblia dice
Pero la serpiente viene y comienza a hablar con Eva. Y lo primero que dice es, con que Dios ha dicho, viendo a ver cuánto sabe de la palabra de Dios. Pues ya saben la historia, ella pecó, Adán pecó, y tan pronto como pecaron, algo se desconectó de dentro de ellos, se desconectó de Dios. Algo murió dentro de ellos. Se desconectaron. Dios lo que dijo es que el día que de él comieses, de seguro moriréis. Ahora, ¿murieron ese día? Físicamente no. Pero es que si no murieron de alguna manera, entonces Dios no dijo la verdad. Dios dijo, porque del día que de él comieses, de seguro moriréis. O muriendo, moriréis. La palabra mud, la misma palabra en el hebreo, pero en dos diversos tiempos. Muriendo, moriréis. Dios dijo, el día que de él comieses, muriendo, moriréis. Y es exactamente lo que sucedió. Ese día murieron instantáneamente, espiritualmente. Su espíritu fue desconectado de Dios. Muerte significa separación en vez de cesar de existir. Y dijo, muriendo. Podemos decir espiritualmente moriréis, físicamente. Y es lo que sucedió. Muchos años después murieron físicamente. Ahora, ¿dónde queda Dios? Bueno, Dios podía venir y hacer lo que Él quería o quisiera. Era su tierra. Si yo fuese Dios, yo hubiera sido tentado de tomar a Eva y pisotearlos y sumergirlos de nuevamente a la tierra de donde vinieron y haber dicho, voy a hacerme otro par de estos porque estos son bien tontos. No sabían qué bien la tenían. Pero miren, esto aún antes, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, sería muy fácil decir, ¿por qué no los destruiste? Y comienzas de nuevo. No, porque los amaba. La Biblia dice que los amaba. Él les quería ayudar. Él sabía que la eternidad era para ellos. Y por eso, si no les ayudaba, allí en el capítulo 3 te das cuenta que desde allí hizo Dios un compromiso de restaurarlos. Y desde entonces Dios comenzó a decir, oye, serpiente, habrá una descendencia de la mujer, y tú le herirás en el carcañal, mas él te herirá en la cabeza. Era una profecía directa de la venida de Jesucristo y de su muerte en la cruz para restaurar a la humanidad. Ahora, he aquí lo que está sucediendo. Dios crea al hombre y le da señorío. Dios está conectado con ellos espiritualmente. Estos dos están espiritualmente vivos hasta que pecan, pero ahora están espiritualmente muertos. Ahora tienen un pecado en sus corazones. Eran pecadores, ya no están conectados espiritualmente con Dios. Y he aquí Dios, en un sentido, aunque Él es el Dios soberano sobre toda la tierra, en términos de que el hombre tenga señorío de todo el mundo, Dios ahora está por fuera contemplándolo todo. Dios ya no tiene control sobre de estos seres. Ahora están gobernados y controlados por su carne. Son guiados y gobernados por el pecado. Por cierto, que se hace ver en sus primeros hijos, en Caín y en Abel. ¿Qué sucede? Caín mata a Abel. Es que no se llevó ni mucho tiempo para que todo esto se desintegrara y que se fuera por los suelos. Homicidio se lleva a cabo. Es la segunda generación. Pero ¿cómo sucede eso? Porque ahora Satanás es el que tiene control sobre la humanidad. Por medio de su naturaleza, la carne. Por medio de la carne, la codicia, la lascivia de la carne y de sus corazones. Y ahora, en cierto sentido, y les voy a demostrar en un momento. Y aunque los seres humanos, y déjenme preguntarles esto, muchos no saben esto. Cuando el hombre pecó, ¿perdió el señorío? No lo perdieron, no. Pero ahora Dios tiene a alguien que tiene dominio sobre la tierra, pero que no está conectado con Él. ¿Que no es eso un problema? Sí, ese es un problema ahora. Tienes un grupo grande de personas en la tierra que están haciendo decisiones, las cuales ahora no son de acuerdo con las decisiones de Dios. Ese es un problema. Sí, Señor, claro que lo es. Sí lo es. Y por eso hay tantas preguntas que dice la gente, bueno, si Dios es un Dios tan amoroso, ¿por qué esto y aquello? Pensando que Dios originalmente les dio señorío, pero no lo hizo en serio, más bien en broma, pensando que todo lo que sucede en la tierra es a causa de Dios.
es un punto, es un concepto extremo de lo que es la soberanía de Dios. Así es que se piensa que solo porque Él está sobre todas las cosas, quiere decir que todo lo que sucede ha de ser porque Él quiere que suceda. Y por tanto, hay ocasiones que cuando decimos, bueno, si sucedió, es que Dios quería que sucediera. Y tenemos que leer con más cuidado que si Dios no hubiera querido que sucediera, no hubiera sucedido. Déjenme decirles de una vez por todas, eso es una mentira. Dios quería que Adán y Eva pecaran, pero sucedió. No es así, sucedió. Pero esto es una doctrina que si no lo pones en tu corazón y llegas a comprender que aunque Dios está sobre todo, no está controlándolo todo, porque Él en verdad e intencionalmente le dio señorío al hombre. Y el hombre está pagando el precio por las decisiones equivocadas que están haciendo los hombres sobre la tierra, con ese dominio que Dios le ha dado. Les ha dado. Ahora, vayamos a Lucas capítulo 4 y quiero demostrarles esto. Leímos esto hace poco en lo que leemos diariamente, pero quiero demostrarles algo muy interesante. Les he hablado de la soberanía de Dios y ahora de la autoridad del hombre. Y ahora quiero hablarles en unos momentos de la ilegitimidad de Satanás. Lucas capítulo 4. Y ustedes saben la historia. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. ¿Y era tentado por quién? Por el diablo. Ahora, el verso 4 dice: respondiendo Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y el verso 5 dice, y le llevó el diablo a un monte alto a Jesús y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, he aquí el diablo hablándole a Jesús, al Hijo de Dios. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Déjame decirte, eso sería una tentación. Es que si fueras tú, estarías tentado en darle un golpe y reventarle la boca. Pero aquí él está hablando con el Hijo de Dios y la Biblia nos dice que todo fue creado por Jesucristo y para Él. Para Jesucristo, nos dice en Colosenses. Y aquí Satanás le dice, mira, todos estos reinos del mundo, toda esta autoridad, yo te la doy. Y su gloria también, que le acompaña, porque me ha sido entregada a mí. Y yo se la doy a quien quiero. Y que no sabemos que la palabra de Dios dice que todo dominio llegaría siendo de Jesucristo. Dominio sobre toda la tierra, ¿no es así? En el milenio del reinado de Cristo por 1000 años. Jesucristo será el rey sobre toda la tierra, ¿no es así? Es que, he aquí lo que ha sido prometido a Jesucristo. Satanás se lo está ofreciendo como un atajo. Déjenme decirles algo del pecado. El pecado es algo que comúnmente Dios te ha prometido, pero que tú lo obtienes del modo equivocado y en el tiempo equivocado. Por ejemplo, el sexo fue creado y designado por Dios. El sexo no es una palabra fea ante Dios. Él lo planeó. ¿Quiere decir todo? Sí, todo. Cada partecita de ello fue la idea de Dios. ¿Para qué? Para el gozo dentro del matrimonio. Pero cuando tú vas y lo obtienes de la manera equivocada, en el tiempo equivocado, fuera del matrimonio, eso se llama pecado. Y he aquí lo que Satanás le está ofreciendo a Jesucristo, las mismas cosas que ya habían sido prometidas a Jesucristo. Pero si te inclinas y te postras ante mí en este momento, yo te las doy en este momento. Pero he aquí la pregunta que yo hago, ¿desde cuándo tiene él autoridad sobre de esto? Yo no lo leí en el libro de Génesis. Yo no leí que diga, dejemos que el hombre tenga señorío y autoridad, pero si la riega, ¿sabes qué? Entonces dejamos que se quede con ella, el Satanás. Yo no he leído eso, así es que ¿de dónde sale con que se me ha sido entregada y se la doy a quien quiero? ¿De dónde saca estas cosas? Y alguien dirá, pues bueno, es que él es mentiroso y es padre de mentiras. Pero ¿se fijan que Jesucristo no argumentó con esto para nada? Jesús no le dijo, tú no puedes, ¿de dónde sacas tú esas cosas? Él no argumentó con él. Bueno, consideremos algunas escrituras. Primeramente, vamos a Efesios capítulo 2
Y mientras que lo buscan, sabían que en Juan 12:31 y en Juan 14:30, Jesucristo llama a Satanás como el príncipe de este mundo, el príncipe de este siglo. Ahora está siendo puesto a juicio, es el diablo. Noten Efesios capítulo 2, y cuántos saben que en 2 de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, el Señor llama a Satanás el Dios de este siglo, el Dios con D minúscula, pero le llama el Dios de este siglo. ¿Pero desde cuándo? Desde cuando el hombre lo hizo Dios, porque déjenme decirles que la Biblia dice que a quien tú te sometes, ese será tu Dios. Y por tanto, ahora Dios, el Dios verdadero, hizo al hombre a su semejanza, le dio señorío o dominio. Y el hombre se regresa y en vez de someterse a Dios, se somete a Satanás. Y ahora, Dios, en un sentido, aunque Él está en control de todo, Él puede hacer lo que quiere en toda hora. Pero Él le ha dado este señorío, este dominio a la humanidad. Y el Satanás ahora se ha formado el Dios de los seres humanos. La Biblia lo declara el Dios de este siglo. Noten pues aquí en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, hablando antes de que fuese nacido de nuevo, antes que recibieran a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, noten esto, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás es. La Biblia aquí dice que en otro tiempo anduviste siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, antes que fueses convertido, andabais según el príncipe de la potestad del aire y no conforme a Dios, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así es que ¿quién era tu Dios? Satanás era. ¿A quién fue dado el señorío y dominio sobre la tierra? A los seres humanos. ¿Quién era el Dios de los seres humanos? Satanás lo era. Así es que cuando Satanás dijo, me ha sido entregado, ¿quién se lo entregó? Los seres humanos se lo entregaron. El hombre. Por servirlo y someterse a él, en vez de servir y someterse a Dios. Pero cuando te sometes al pecado, cuando te sometes a la carne, no estás sirviendo a Dios, estás sirviendo al otro Dios, al Dios de este siglo. Así es que cuando Satanás dice, se me ha entregado, es porque el hombre ha elegido desde el principio, cuando comenzaron a pecar. Y si pecaron, Satanás se convirtió en su Dios. Pero esto era ilegítimo. Dios nunca dijo que Satanás tendría señorío, pero él vino con decepción, vino y tentó al hombre y a la mujer. Y ellos pecaron. Y desde entonces Él continúa tentando y tentando. Y cada vez que caemos en sus decepciones, en sus mentiras y sus decepciones, Él nos está controlando. Pongámoslo de esta manera. Si tú eres el dueño de una tienda y tú empleas a un gerente y él tiene manejo sobre de esa tienda y tú vas y acudes a otras tiendas o atiendes a otros negocios y él queda al cargo de esa tienda, pero hay un matón, un abusador que ha estado intimidando a este gerente que tú has puesto y lo ha intimidado desde que él era un niño. Y ese abusador viene todos los días y le dice al manejador, tú lo vas a hacer a mi modo o te va mal. Bueno, si ese manejador cede a ese abusador, aunque tú eres el dueño de la tienda, pero si no te está poniendo atención a ti y le está poniendo atención a aquel otro, entonces aquel en verdad es el que está manejando o llevando a cabo lo de la tienda. Eso es así el retrato de lo que ha estado sucediendo en este mundo. Dios nunca le dio al diablo ninguna parte de este mundo. Nos la dio a nosotros, pero escogimos por obediencia a Él. Le ha dado la autoridad y Él ha estado guiando a los seres humanos, guiándolos por la nariz, haciendo lo que Él les diga que hagan.
Y Satanás ha desviado a este mundo a un lugar equivocado y lo ha estado haciendo por diferentes medios. Y luego el hombre dice, bueno, si Dios fuera un Dios tan bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? Y Satanás, a él le agrada. Claro que le agrada. ¿Y saben por qué? Porque siempre ha deseado ser tu Dios. Siempre ha codiciado con esa expresión, yo seré, yo haré, yo seré, yo lo haré. Cada vez que tomamos esas cosas que Satanás ha hecho y se las culpamos a Dios, a Satanás le encanta eso, porque acabamos de decir que Dios hizo eso. Y él por allá dice, jaja, sí, me gusta, me gusta. Ahora, ¿dónde estábamos? Capítulo 2 de Efesios. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, ahora que somos convertidos, ese espíritu no debe de estar obrando en nosotros. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa esto? Cuando no eras nacido de nuevo, lo natural para ti hacer era de servir a la carne y de servir al príncipe del aire, de la potestad del aire. Así es que cuando Satanás le está diciendo a Jesucristo, se me ha entregado, ¿saben qué? Era la verdad, pero no legítimamente, no por medio de que alguien le dijese, oh, vamos a poner al diablo encargado. No, sino que por nosotros, al obedecerle, Él estaba guiándonos por nuestra carne. Y cuando nosotros hacíamos lo que no era bueno, y por tanto el Satanás ha estado controlando y controla básicamente la tierra, ¿no es así? Ha estado controlando la tierra. Ahora, déjenme demostrarles algunos modos cómo esto sucede. Miren en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Leímos esto no hace mucho. Miren el verso 1. Dice, vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Y si pueden subrayar esa palabra príncipe, di al príncipe de Tiro. Así es que, ¿de quién estamos hablando? Ayúdenme, no es una pregunta difícil. Di al príncipe de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor. Y esto es lo que está diciendo el Señor por medio de Ezequiel al príncipe de Tiro. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Así es que noten que a Dios no le gusta que un hombre se haga pasar por Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí, tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tu riqueza y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte que los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre eres, y no Dios. En la mano de tu matador, de muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. ¿Cuántos de ustedes dirían que está hablando con un ser humano? ¿No es así? Y este ser humano se creía tan gran cosa a causa de sus riquezas y se había hecho tan poderoso como un líder y gobernador que comenzó a considerarse como un Dios y quería que lo adoraran como un Dios. Y Dios le dijo, no eres Dios, eres hombre, y te lo voy a comprobar, porque voy a enviar a alguien y te van a matar, ¿cierto? Ahora, verso 11, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Es que antes estábamos hablando ¿con quién? Con el príncipe de Tiro. Y ahora está diciendo Ezequiel, también quiero que hables con el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora noten esto.
Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura en Edén, el huerto de Dios. Espera, un momento. ¿El Edén? ¿El huerto de Dios? Sí, dice, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en los días de tu nacimiento, de tu creación. Ya no estamos hablando con un hombre. ¿Con quién estamos hablando? Este es el diablo. Antes estaba hablando con el príncipe. Ahora dice, subamos un nivel, hablemos con el rey. ¿Quién es el rey? Es el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es el líder de los líderes. Él los está liderando con sus modos y con sus pecados y con su lascivia y haciéndolos pensar. Él está haciendo a este pensar que él es un Dios. Le encanta. Le está diciendo, oye, tú eres un Dios. Mira qué poderoso eres. Mira qué poderoso eres. Lo está inflando todo y lo está haciendo pensar y él está diciendo, oh, soy Dios. Oh, yo soy un Dios. Adórenme, soy un Dios. Y así fue el caso con el Satanás. La palabra de Dios nos dice y nos sigue diciendo en el verso 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus transacciones. Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojé por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades. Y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en cenizas sobre la tierra. A los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos, se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y esto va a suceder finalmente, y lo leímos en el libro de Apocalipsis, cuando Jehová arroja a Satanás al lago de fuego para ser atormentado día y noche para siempre. Y eso va a suceder hasta cierto punto a su tiempo. Esa es la profecía de lo que le sucederá a Satanás, al diablo. Pero quiero que noten muy cuidadosamente que Dios le habla al príncipe de Tiro. Ese es su nombre sobre la tierra. Pero luego Dios le dice, Ezequiel, quiero que vayas y hables con el rey de Tiro, porque este rey está dirigiendo a este príncipe. ¿Y quieren saber por qué él es el rey de este siglo? Porque está gobernando a seres humanos y seres humanos tienen el dominio o señorío. Pero ese señorío que Satanás tiene es ilegítimo porque jamás se le ha dado oficialmente. Él más bien lo usurpó y vino y a fuerza se lo arrebató de la humanidad y ahora controla la humanidad. Y por tanto ahora también controla la tierra, porque el señorío se le ha dado a los seres humanos. Miremos otra escritura, miremos en Daniel, capítulo 10. ¿Ustedes se acuerdan de esta historia en el capítulo 10, versículo 2? En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Estuve en oración. Dice verso 3, no comí manjar del delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ahora bajemos al verso 10. Daniel ve una visión y dice el verso 10. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, esta persona que lo tocó, Daniel, varón muy amado, esté atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablabas esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras. Yo he venido. Ahora noten esto, a causa de tus palabras, yo he venido. A causa de tus palabras, yo he venido. Déjenme decirles lo poderoso que son palabras. Dios todo lo comenzó con palabras. Él le dio al hombre señorío. Y déjenme decirles qué poderosas son las palabras. Cuando el hombre pronuncia palabras en la tierra,
Esas palabras tienen autoridad al punto que este ser que viene, este ángel, algunos piensan que a lo mejor era Jesucristo antes de ser encarnado, porque antes que viniera y que naciese de una mujer o un bebé en carne, sabemos que Jesucristo ya existía y algunas personas piensan que este fue un Jesucristo venido antes de que viniese en la carne. Ahora, noten esto, dice, he venido a causa de tus palabras. Ahora, verso 13, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Es que aquí tenemos un ser angelical diciendo, hace 3 semanas, cuando te humillaste y comenzaste a hacer súplica a Jehová, yo vine, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, ahora hablando del ángel de Jehová, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora, bajemos al verso 20. Dice, él me dijo a Daniel, ¿sabes por qué he venido a ti? ¿Sabes por qué? Porque ahora tengo que pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y ahora, eso es muy interesante, que Persia, el reinado dominante en esos tiempos. Y ahora he aquí, este ángel está diciendo que se llevó 21 días para llegar aquí, porque el príncipe de Persia se me opuso. Y Miguel, el arcángel, tuvo que venir a ayudarle para yo poder venir y contestar tu oración, porque el príncipe de Persia se me oponía. Y ahora que he venido y que te he traído el mensaje, he de regresarme y pelear contra el príncipe de Persia, y cuando acabe con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Y saben lo que es interesante? ¿Quién fue el que tomó el lugar de Persia sobre la tierra? Grecia. Pero sucedió primero en el ambiente espiritual y después sucedió en lo natural. Una vez que el príncipe de Persia fue quitado, removido en las alturas por el reinado de Grecia, entonces sobre la tierra, en lo natural, el reinado de Grecia fue dominante. ¿Qué está pasando aquí? Estoy hablando del Dios de este siglo, de este mundo. Estoy hablando que son los poderes en el aire que están gobernando la tierra. Pero ¿quién en verdad está o tiene dominio o señorío? Los hombres, la humanidad sobre la tierra. Pero si los seres humanos son dirigidos por espíritus demoníacos, entonces ellos son los gobernadores. ¿No es así? ¿Lo pueden ver? Así es que miren lo que Dios tiene para obrar. Él tiene un plan de salvación para venir y redimir a la humanidad. Pero el hombre no está cooperando con él. El hombre no se ha adherido a Dios. ¿Por qué se le llevó tanto tiempo al Señor? ¿Por qué no lo hizo de una vez? Dios le dio señorío al hombre y estaba esperando que hubiese alguien que trabajara con él. Finalmente encontró a un hombre llamado Abraham. No era un hombre de Dios, pero Dios sabía algo de Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, si tú haces lo bueno ante mí y si tú me obedeces, yo te bendeciré, te engrandeceré y haré de ti una gran nación, te haré una bendición. Y Dios hizo pacto con Abraham y Abraham creyó a Dios y le fue nombrado por justicia de Dios. Y Dios desde allí estableció a alguien en la tierra que tuviese hijos, y la intención fue que este linaje, que esta familia en particular, sería una familia de Dios, quien se rebelaría contra todo lo demás de los seres que estaban haciendo y más bien obedecería a Dios y permitiría que Dios trajese al Salvador, al Mesías, por medio de esa familia. Y en su tiempo sucedió. E hicieron bien en ocasiones, pero en la mayoría del tiempo no hicieron bien. El pueblo del Señor siguió rebelándose y rebelándose en contra de Dios. Y en muchas ocasiones Él quiso traerles un Mesías para que les ayudase, pero no cooperaban. Aunque Abraham levantó su mano y juró cooperar con el Señor y trató de que sus hijos cooperasen con el Señor, y no lo hicieron bien. Así es que noten, Dios hizo eso. Bueno, algunos de ustedes pensaban, bueno, ¿y por qué Dios no solamente vino y trajo a Jesucristo? Bueno, ¿por qué Jesucristo no vino y pisó sobre la tierra y dijo, déjenme morir prontito, prontito? ¿Por qué es que tuvo que pasar por todo esto? ¿Por qué el gran laberinto de traer a Jesucristo aquí? Les digo por qué. Porque Dios no está dirigiendo aquí. Dios tuvo que encontrar a aquellos seres que estuviesen dispuestos a trabajar con Él. Profetas que usarían su autoridad en la tierra
No darles autoridad al diablo, más bien permitir a Dios que hablase por medio de ellos palabras proféticas. Y encontró a uno llamado Isaías, gracias a Dios. Y la palabra de Dios salió y declaró en él: la Virgen concebirá un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. El profeta Miqueas dio las palabras de Dios, dio las palabras proféticas, declarando: y nacerá en Belén. Y un profeta tras de otro comenzaron a declarar palabras. ¿Y quién estaba hablando? Dios. ¿Pero cómo? Por medio de seres humanos. De igual manera que Satanás lo estaba haciendo aquí en la tierra, cuando usaba su señorío, autoridad para pronunciar palabras aquí en la tierra, porque así suceden las cosas en el ambiente espiritual. Palabras. Este ángel vino a Daniel, ¿por qué? Por sus palabras. Y Dios así comienza a encontrar a aquellas personas aquí, allí, sobre la tierra, que se levantan dispuestos a declarar sus palabras. Y Dios comienza a declarar: una mujer concebirá un hijo y nacerá en Belén de Judea. Y comenzará a declarar, Salmo 22, y traspasarán sus manos y sus pies. Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él está declarando esas palabras sobre la tierra. Ahora, cuando un hombre, un ser humano, tenía señorío sobre la tierra, cuando declaraba estas palabras sobre la tierra, ni Satanás ni nadie podía remover esas palabras. ¿Por qué? Porque el hombre tenía señorío. El hombre tenía señorío. ¿Qué profecía de la venida del Mesías acaso fue dado por alguien más que un ser humano? Por nadie. ¿Comprenden lo que digo? Nadie. ¿Cuántas palabras de lo que nosotros consideramos palabra de Dios fueron escritas por otro ser, aparte de un ser humano? Ninguna, porque Dios está estableciendo sus palabras sobre la tierra por medio de aquellos a quien ha puesto en señorío sobre la tierra. Hablamos de los seres humanos. Cada palabra de esta sagrada Biblia vino por la boca de un ser humano. Ni una palabra vino directamente de Dios al papel. ¿Por qué? Porque Dios estaba trabajando dentro de los límites, de los perímetros que Él estableció desde el principio. Digamos señorío, pero cuando Dios encontró a alguien dispuesto a obedecerle, dispuestos a hablar lo que Dios quería decir, esa palabra de Dios vino sobre la tierra. Y en cierto punto en la tierra, en las edades, Dios, todas esas palabras, aquellas palabras que se habían declarado y dicho de la venida del Mesías, Dios las juntó todas. Y Juan 1:14 dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo llegó aquí Jesucristo? Seres humanos le dieron la autoridad para llegar. Alguien dirá, pero un momento, Dios es un Dios soberano. Claro que es un Dios soberano y está en control también. Pero seres humanos declararon las palabras que dijeron que Él vendría, porque Dios nos usó a nosotros, seres humanos, para declarar esas palabras. Y una vez declaradas, Satanás no pudo hacer nada, porque Dios le había dado al hombre señorío sobre la tierra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahora estamos en otra situación. Ahora tenemos un ser humano sobre la tierra que nunca ha pecado. Él no nació en pecado. Él no nació de mamá y papá, solo de mamá. ¿Qué significa esto? La semilla del pecado no se le había dado durante la concepción. Él había nacido del Espíritu Santo. Ahora Dios tiene un ser humano sobre la tierra dispuesto a hacer cualquier cosa que Él desea hacer. Y Jesucristo dijo, el gobernador de esta tierra, en Él no tiene control. No hay espíritu muerto aquí. No hay manera que Jesucristo se ceda a la tentación. Y ahora Dios tiene un ser humano sobre la tierra que hará lo que Dios le manda que haga. ¿Y qué piensan? ¿Qué comienza a hacer Jesucristo? Comienza a declarar palabras de Dios y diciendo palabras puras y precisas de autoridad sobre la tierra. Ahora, Dios tiene un canal directo con la tierra para pronunciar palabras. ¿Se dan cuenta de lo que sucede ahora? Y a Satanás no le gusta esto para nada. He dicho, a Satanás no le gusta esto para nada. Ahora, permítanme indicarles algo. Miren, en el libro de Amós,
en el libro de Amós, alguien dirá, bueno, pero ¿cómo? Dios no tuvo que hacer nada con el hombre. Es cierto, pero Dios escogió adherirse al arreglo que originalmente él había hecho con el hombre. Amós capítulo 3, versículo 7, y les voy a preguntar que si creen en esta escritura, dice, porque no hará nada el Señor. ¿Se oye como que es una certeza? ¿Como que es afirmativo? Sí. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ven eso? ¿Qué significa? Que Dios escogió hacer sus obras por medio de sus siervos, los profetas, aquí en la tierra, para llevar a cabo su plan. ¿Por qué? Porque le dio al hombre señorío. Así es que buscaba a aquellas personas que le escuchasen, que le obedecieran, que declararan sus palabras, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, Jesucristo aparece en la escena, y es que no solamente es él un pecador y no gobernado por Satanás, dispuesto a obedecer a Dios. ¿Pero qué creen? También él es un ser humano. ¿Qué significa esto? Que tiene señorío. ¿Comprende? Ahora, Dios tiene a un ser humano, parte de la raza de Adán, aquí en la tierra, a quien Él le dio la autoridad. He aquí, Él está aquí en la tierra. Así es que Dios tiene uno. Ajá, Satanás tiene a todos los demás. Dios tiene uno. Él tiene uno. Ahora miren Mateo 28. Mateo 28, quiero llegar a este punto. Jesucristo viene, muere, es resucitado de los muertos. Y poco antes que asciende, quiero demostrarles algo que dijo Jesucristo. Verso 18. Toda potestad. ¿Que no es eso lo que le estaba ofreciendo Satanás? Ajá, la recibió, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ajá. Miren, verso 19. Por tanto, id. Ahora una frase que no es completa, solo que tenga un subjetivo, pero ustedes en un mandato, el subjetivo es implicado. En este caso, tú id. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, tú id y haced discípulos a todas las naciones. Escuchen, toda potestad me es dada. La gané sobre del diablo. Yo pasé todas las tentaciones sobre de él y morí para redimir toda la humanidad, y victorioso he sido levantado entre los muertos. Y toda esa autoridad que Satanás ha estado usurpando y que ha estado usando sobre la humanidad, ahora a mí me pertenece. Está nuevamente en el lugar apropiado, como en el tiempo de Adán y Eva. Ahora tenemos un ser humano en la tierra, y él ha pasado todas las tentaciones, las mismas que ellos fallaron, y ahora está sobre la tierra y declara: toda potestad me es dada. Y por tanto ahora él dice: id. Ahora, si tiene la autoridad, ¿por qué no él? Que pronto te eleva. Mira en Marcos capítulo 16 y verso 15. Oh, esto está bueno. Escuchen esto, verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y es el mismo discurso de antes. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Ahora, hay una doctrina muy prevalente en muchas iglesias que dice: oh, sí, en la iglesia primitiva había algunos a los cuales Dios les delegó autoridad y poder, y nosotros los demás, una vez que esos apóstoles murieron, se acabó. Pero quiero indicarles que la lectura de estos versículos rinden esos conceptos completamente falsos e irrazonables. Noten aquí que Jesucristo dice en el verso 17 y les dice a los apóstoles en el versículo 15: id por todo el mundo y predicad, declarad tu palabra a toda criatura. Verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo. En otras palabras, los que los escuchan a ustedes, los 12, si creen, ustedes serán salvos. Verso 17: y estas señales seguirán a ustedes. No dice eso. Dice: estas señales seguirán a los que creen a ustedes. ¿Captaron eso? Mírenlo en sus Biblias. Y estas señales seguirán a los que creen, no a ustedes, sino a los que creen a ustedes. ¿Qué significa?
automáticamente allí indica que ese mandato no solamente fue dado a esos 12, sino que fue dado a cualquiera que crea en el mensaje que esos 12 dieron. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, que no fue lo que hizo Jesucristo cuando estaba sobre la tierra, echó fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Solo los 12 apóstoles? No, los que creen a los 12 apóstoles también harán eso. El problema que Dios está teniendo es encontrar a aquellos que les crean. ¿Comprenden? Tiene dificultad para encontrar a alguien que crea. Ahora déjenme darles unas escrituras tocante al nombre. Jesucristo dijo, en mi nombre harán estas cosas. En Filipenses 2, verso 9 y 10 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cierto? Es que Jesucristo, a Él ha sido dado este nombre. En Hebreos 1, los primeros versos, Dios habla de que como Jesucristo, a Él se le ha dado un nombre por herencia más excelente que ninguno de los ángeles. Es que tiene el nombre superior. Ahora noten Mateo 12, 36. Jesucristo está hablando y Jesucristo dice, déjenme decirles algo, por vuestras palabras seréis justificados y por tus palabras también serás condenado. Eso es poderoso, es poderoso. Por tus palabras seréis justificados. Ahora, quiero indicarles dos más. Miren en el libro de los Hechos, capítulo 3. Ahora guarden su lugar allí y vayan a Mateo 10. Vamos a considerar estas escrituras juntas. Hechos 3 y Mateo 10. ¿Cuántos sabían que Jesucristo había enviado a estos 12 antes de que fueras resucitado de los muertos? Y les dio autoridad. Guarden su lugar en Hechos 3 y miren a Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. La palabra en el griego es exusía, sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Déjenme explicarlo un poco. Dios estaba llamando seres humanos, pecadores en este caso, porque no habían sido nacidos de nuevo todavía. Y dice lo siguiente, que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para que sanasen toda enfermedad y toda dolencia. ¿Les dio esa autoridad? Sí se la dio. Bajen al verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8. Sanad enfermos. Ahora, si tú estuvieses escribiendo eso, tú dirías, orad por los enfermos para que sanen. Pero quiero que noten que Jesucristo los considera a ellos y les dice, sanad enfermos. Y algunos de ustedes me están mirando como que yo escribí eso. Yo no escribí eso. Yo compré este libro allá en la biblioteca como todos ustedes. Eso fue lo que dijo. Pero ¿cómo pudo hacer eso? Porque les dio autoridad. En su nombre les dijo, sanad enfermos. La gente religiosa no puede tolerar esa terminología. Limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Noten lo siguiente, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Quién está haciendo la decisión de dar? Jesucristo está diciendo, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Dad qué? Sanidad a los enfermos, limpiad los leprosos, resucitad los enfermos, echad fuera demonios. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Desde el principio Dios trató de darle al hombre señorío, dominio. Y por medio del pecado el hombre la regó, él se equivocó. Jesucristo, después de haberlo recuperado esa autoridad, dijo, hay un problema en la tierra.
¿Y quién ustedes creen que yo voy a utilizar para atender ese problema? Lo voy a utilizar a ustedes, a vosotros, para que tomen la autoridad que les doy. Y quiero que vayan y hagan estas obras, sanar a los enfermos. ¿Ahora es nuestro poder fuera de Dios? ¿Es nuestro? Claro que no. Claramente en este pasaje la autoridad les había sido dada por Jesucristo en su nombre, de echar fuera demonios. ¿No es así? Pero noten lo que dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Yo conozco a muchos cristianos que nunca pensarían utilizar esa autoridad. Cuando oran siempre declaran: Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, tú, Señor, harás la obra, tú lo saldrás, tú. Pero quiero que aquí noten lo que Jesucristo dijo. No, háganlo ustedes. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y echarán fuera demonios. ¿Que no fue lo que dijo? Es que nos estamos reajustando a la doctrina de la Biblia y lo que dijo Jesucristo, en vez de lo que siempre hemos asumido que fuese la verdad. Es que sí, yo sé que lo dijo de esa manera, pero debemos de hacerlo de esta manera. No, ese es el pecado original con que Dios ha dicho no. Porque Satanás dijo, bueno, quizá Dios dijo eso. Dios sabe y Eva actuó en lo que Dios supuestamente sabía, en vez de actuar en lo que él había dicho. Y por tanto ella murió. Y en estos días muchos siguen muriendo. Estamos entrando profundamente en esto, pero quiero demostrarles lo que dijo Jesucristo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él sus ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que de gracia habéis recibido, dad de gracia. En esta noche yo te pregunto a ti: ¿tienes algo? ¿Hay dolor en el mundo? ¿Tienes tú algo? Porque si no sabes que tienes algo, jamás lo darás. Oro y plata no tengo, mas lo que tengo, yo te doy. Noten esto. ¿Qué tenía? En el nombre. ¿Que no se le había dado ese nombre? Sí, se le había dado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Pero un momentito, Pedro, ¿cómo se te olvida que no debemos de orar? Oh Señor, tú ves, tú sabes, y tú eres el Dios soberano, y tú sabes todas las cosas, y tú miras a este cojo que no puede andar. Señor, oramos en este momento que si es tu voluntad, que tú lo toques. Jesucristo les dijo: ustedes pongan las manos sobre de ellos. Señor, te pedimos que tú los toques. El Señor dijo: tú, imponed las manos sobre los enfermos y sanarán. Señor, oramos. ¿Ven cómo oramos? ¿De dónde sacamos esto? ¿No es de la Biblia? Señor, oramos que tú hagas todas estas grandes cosas porque solo tú las puedes hacer. Pedro dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero tengo otra cosa y te la doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ni le pidió a Dios permiso. ¿O sí? No le pidió. No le pidió permiso a Dios para decir, ni preguntó: Señor, ¿lo haré? Jesucristo había pasado 3 años y medio enseñándole su voluntad. Jesucristo hizo lo mismo. La gente vino con él para ser sanos y él los sanaba. Aquel vino y le dijo: oh Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesucristo le dijo: quiero, sé limpio. Su palabra nos dice: lo que de gracia habéis recibido, dad de gracia. ¿Y saben lo que hace el cuerpo del Señor ahora? Porque no saben lo que tienen. El mundo sigue muriendo. Y he aquí, a nosotros se nos ha dado algo, autoridad y un poderoso nombre. Pero no lo usamos. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados con una doctrina mala
que sí lo dice, pero no es verdadero. Es nomás para hacernos sentirnos bien, pero no es verdad. Bueno, si eso no es verdad, ¿qué más no es la verdad? Miren acá, ustedes ya saben esta historia. Verso 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Aquí está la clarificación. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, pues vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Verso 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad. Y en caso de que no lo pensaban, él dijo: la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Y ahora qué está diciendo? Que pueden tener el nombre, pero si no tienen la fe en ese nombre, si no creen que ese nombre lo va a llevar a cabo, pueden nombrarlo y declararlo todo el día, pero sin fe no obra nada. Y lo hacemos, yo lo he hecho. He orado sin creer. ¿Y saben por qué? Porque se nos ha instruido una mentira. Por eso hemos sido instruidos que somos más pecadores que lo que es Cristo Salvador. Y por eso, ¿cómo podrá Él hacer estas cosas maravillosas por medio de mí? No comprendiendo que la gracia, el perdón, la bendición de Dios los ha limpiado de todo pecado y de toda injusticia, y ha delegado esta autoridad para que el mundo tenga un toque de Jesucristo por medio nuestro. Pero no se la damos al mundo porque no creemos. Y aunque de gracias nos ha sido dada, no podemos darla de gracia porque nunca hemos recibido lo que se nos ha dado. Y no hemos determinado que lo tenemos. Pero déjenme decirles, es nuestro, se nos ha dado. Y el mundo está desesperado. El mundo está desesperado. Y nosotros tenemos el nombre de Jesucristo. Tenemos autoridad en ese nombre. Y Dios está desesperado que su pueblo se ponga en pie y que comiencen a hacer lo que hizo Jesucristo. Y quiere que lo hagamos hoy. Voy a leer otra escritura. Hebreos capítulo 10, verso 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Yo estaba en la terraza del colegio bíblico en Los Ángeles, California, y me estaba quedando dormido, pues había trabajado toda la noche, pero tenía tanta pasión por la palabra de Dios que me subí a la terraza del techo y estaba considerando esta escritura. Pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y la pregunta surgió en mí: ¿quién los va a hacer su estrado si Él está sentado? Y la siguiente escritura o verso 14 dice: porque por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Y el Espíritu Santo me abrió la mente y me hizo reflejar. Él se ha sentado, ha acabado su parte. Él te hizo perfecto a ti y me hizo perfecto a mí. Y nos dio la autoridad en su nombre, diciendo: ¿ven lo que había hecho yo aquí? ¿Lo que he hecho? Id y haced lo mismo.
Él ya se fue, eso ya no sucede. Siempre y cuando creamos eso, aunque es una mentira, se formará una verdad en nuestras vidas. Pero cuando recibimos aquello que se nos ha dado, Dios nos dio el señorío, se lo dio a Adán, pero Adán lo perdió, se lo dio al diablo por medio del pecado. Y Jesucristo vino y lo recobró. Y lo primero que hizo cuando lo recobró, dijo: ahora tómenlo de nuevo, pero en mi nombre, y haced discípulos de todos estos. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos y echar fuera a los demonios. Yo he vuelto a darles la autoridad de nuevo, pero hay que recibirlo y comenzar a pensar de este libro de la Biblia como la verdad, y levantándonos decir: Señor, yo sé que no me siento merecido, me siento indigno, pero no es por medio de mí, sino por medio de ti que obraré estas cosas. Pero sin embargo, cesaré de negar que de gracia he recibido esta autoridad. Ahora, en este momento, demos gracias a Dios. Gracias, Señor. Demos gracias al Señor por su gracia, por su autoridad, por lo que ha hecho en este momento, en esta hora que hemos oído esto. Te bendecimos, Señor, por tu palabra que nos ilumina. Señor, te pedimos perdón por no tomar la autoridad que se nos ha delegado y hacer las obras que nos has encomendado, que tú hiciste, de sanar a los enfermos, de limpiar a los leprosos, de echar fuera a los demonios y aún de resucitar a los muertos. Te damos gracias, Señor, aunque nuestras mentes no lo sentimos capaces, pero aún en nuestro espíritu este día se está revelando esto y estamos comprendiendo que eres tú, que nos estás demostrando cómo quieres que andemos sobre de esta tierra. Igual que el Señor Jesucristo, obedeciendo al Padre, siguiendo al Espíritu Santo en cada momento y permitiéndote a ti, Señor, que nos dirijas, que nos instruyas para usar este poderoso nombre con toda confianza y fe. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, te bendecimos, Señor. Ahora, hagamos estas declaraciones. Concentrados, hagamos estas declaraciones, digamos: Dios Padre, recibo tu palabra en este momento. He oído que me has hablado, que me has hecho comprender, para comprender tus caminos. Recibo a Jesucristo y recibo su nombre. Recibo esa autoridad que me has delegado. Acepto la responsabilidad de ser fiel a Jesucristo, de llevar a cabo su ministerio aquí en la tierra. En el nombre de Jesucristo, no permitiré que Satanás me estorbe, me intimide. No permitiré que los demonios, que ni la enfermedad, no permitiré que la dolencia, ni ningún otro enemigo me haga temeroso o que retroceda y que no sea temeroso. Porque el Señor mi Dios me ha redimido y me ha perdonado, me ha limpiado y me ha dado el nombre que es sobre todo nombre y la autoridad que va con ese nombre. Así es que, Satanás, te declaro una vez por todas que ante el nombre de Jesucristo, tu rodilla se inclinará. Enfermedad, ante el nombre de Jesucristo, tu rodilla se inclinará. Pecado y cautiverio, ante el nombre de Jesucristo, tu rodilla se inclinará. Yo sé quién soy y sé quién es Dios. Yo reconozco quién es Jesucristo y también sé quién es Satanás.
y seguiré la guianza del Espíritu Santo. Y de este día en adelante andaré como Dios desea. Seré la persona que Dios quiere que sea. Me afirmo en su palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.